Hola chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a una nueva clase de práctica profesionalizante 3, proyecto integrador. En este caso, vamos a hablar de la unidad 3 y vamos a trabajar los tres Padlet que les subí anoche para poder hablar de determinadas cuestiones que a mi criterio me parecen claves en la práctica profesionalizante y vamos a tomar cuestiones que incluso ya vimos a lo largo de las otras dos prácticas que me parecen sumamente importantes recordar, claramente con ciertas innovaciones. Les comento cómo va a ser la modalidad por lo menos de estas 3 semanas, infiriendo que hoy efectivamente se va a extender el aislamiento. La idea va a ser así. Yo estoy grabando la clase que corresponde al día de hoy y la semana que viene voy a subir otros Padlet, seguramente explicando lo que corresponde a las clases del 2 y del 9 de mayo. No les voy a dar actividades por 3 semanas porque tienen que hacer lo que les pasé sobre supervisión y sobre ética, y voy a puntualizar mucho en el parcial de Psicopato 3. Por ende, voy a grabar las clases para que ustedes puedan verlas, ¿sí? Pero me va a interesar puntualmente que también trabajen sobre Psicopato porque el sábado 9 de mayo tenemos el primer parcial. Bien. En este primer pizarrón digital vamos a trabajar las valencias positivas y negativas que hace un acompañante, las escenas posibles que se pueden encontrar en las instituciones, tanto en la familia como en un neuropsiquiátrico o en un hogar o en alguna organización, y después vamos a hablar del paciente como sujeto de derecho. Cuando hablamos de la positividad y de la negatividad en un acompañamiento terapéutico, hablamos de las apreciaciones que tiene la T respecto de su trabajo. Puede uno otorgarle una valencia negativa, que quiere decir valencia negativa, que va a tener carga emocional, va a tener intensidad, pero va a ser algo perjudicial. ¿Por qué? Porque al paciente se lo va a ver de manera deshumanizadora y de manera estigmatizante, ¿sí? Se va a tener un prejuicio y una mirada negativa respecto de ese paciente o de ese acompañado, como diría Lloyd. Y la valencia positiva va a tener que ver básicamente con un profesional que tiene mirada resiliente, por fuera de la victimización. No trata de victimizar al paciente, ¿sí? Trata de que el paciente tenga resiliencia, se supere y pueda tolerar bien las críticas constructivas, generar responsabilidad y tener compromiso. Claramente, no está de más decirles que la valencia que tienen que tener es la positiva, porque la negativa pasa en muchos acompañamientos terapéuticos y sobre todo en muchos profesionales de la salud mental, y es lo que hay que evitar en muchas instancias. Ahora vamos a hablar de las escenas posibles de la familia como institución y de las instituciones respecto del acompañado. Hay una primera escena que nos plantea que la familia sostiene el síntoma del hijo, del sobrino, de quien sea, ¿sí? Hay alguien que está enfermo en esa familia y que es sostenido como síntoma, tiene esa función, tiene la función de ordenar a la familia. ¿Cómo se lo sobreprotege? Evitando el conflicto, teniendo rigidez, cubriéndolo excesivamente, justamente blindándolo para conservar eso. Y la segunda escena que nos puede pasar, que también es muy común, son las instituciones consideradas pseudodepósitos. Cuando el paciente pasa horas en la institución, no hace nada, no hay una estrategia, no hay un plan de trabajo, no hay un encuadre, se lo tira como si fuera un tupper ahí. Y esto tiene múltiples limitaciones, ¿sí? La institución tiene múltiples limitaciones. Los recursos humanos son escasos, son poco calificados y hay una actuación ineficiente. Ahí viene el problema también, ¿sí? Porque si uno viene con una valencia negativa, trabaja con una cuestión familiar y va a ser peor, no va a haber ningún avance en el acompañamiento terapéutico. La segunda escena tampoco, por ende es muy importante que la T tenga valencia positiva en todos los casos. Por eso les pegué un video acá, les pinché un video en el pizarrón digital para poder trabajar todas las cuestiones de la familia y la diversidad funcional. Es sumamente importante que trabajen esto. Bien, ahora vamos a hablar del paciente como sujeto de derecho y por qué es importante. El objetivo principal que tiene un acompañante terapéutico como profesional de la salud mental respecto de un plan de trabajo, una estrategia de los objetivos es la adherencia, como lo vimos en abordaje clínico quirúrgico. Uno tiene que lograr una pregnancia, una adherencia al tratamiento y no mirarlo desde la tendencia biologicista, verlo, como diría la psiquiatría cuando hicimos introducción a la T, esto de pensarlo como un objeto, ligarlo al síntoma, sin considerar el potencial, sin considerar las capacidades. No hay que manejarse con la tendencia biologicista. Siempre hay que recordar que el paciente es un sujeto de derecho. Nosotros, si nos vamos a hacer atender a un lugar, tenemos un rol de sujetos de derecho. ¿Qué es lo que tenemos que lograr al ser sujetos de derecho los pacientes?
la adherencia al tratamiento. Ese es el principal objetivo. Ahora vamos a hablar de cuáles son los errores profesionales, ¿sí?, respecto del rol profesional en sí y respecto de la psicofarmacología. Hay tres roles profesionales que marqué yo. Tenemos un rol profesional cuestionado, un rol profesional requerido y un rol profesional construido. Y después tenemos la mirada de la psicofarmacología, si está mal aplicada y si está bien aplicada. Cuando hablamos del rol profesional cuestionado, decimos que es el rol profesional que es antiguo, es el de la psiquiatría clásica. Cuando el médico tiene un modelo hegemónico de trabajo, hay falta de empatía, de educación, de trato con el paciente, hay un abuso de jerarquía y un abuso de autoridad. Eso va a hacer también que se lo sobremedica al paciente. Si se acuerdan cuando vimos Hippofare, la película italiana, hay una postura del psiquiatra que tiene que ver con esto. Hay una sobremedicación del acompañado. Va a haber una sobreingesta de pastillas para que el paciente no moleste justamente. Se lo va a drogar, ¿sí?, para que el síntoma sea tapado. El rol profesional que hoy por hoy está requerido tiene que ver con el compromiso, con el apoyo, con el trato humano y ético por los pacientes y por los pacientes. Por eso me pareció importante que veamos ciertas cuestiones de la ética, que si bien ya tienen deontología, me interesa y me resulta sumamente importante que nos corramos de eso para poder pensarlo desde la práctica y no tanto desde la teoría. Y el rol profesional construido, que es el que ustedes están finalizando ahora, pero que nunca van a dejar de construir, pese a que se están por recibir, tiene que ver con la tecnicatura. Siempre la teoría que ustedes adquieran va a llevar a la práctica. Si ustedes tienen la teoría encima y no trabajan ningún caso, es sumamente improductivo. Por ende necesitan de la teoría, pero siempre la tienen que llevar a la práctica. Y siempre, chicos, entiendan que aunque se reciban, el armado profesional lleva tiempo. Se los digo yo que hace 10 años que me recibí de la licenciatura de psicología, en psicología mejor dicho, y uno nunca deja de construir ese rol. Bien. Psicofarmacología mal aplicada y psicofarmacología bien aplicada. Imagínense que uno va a trabajar con valencia negativa a una institución o a una familia, el rol profesional es cuestionado y la psicofarmacología está mal aplicada. Estamos al horno. ¿Cuál es el problema? La psicofarmacología mal aplicada es funcional a un modelo médico hegemónico. Es bueno, le doy una medicación al paciente, que no me hinche, que no moleste, el foco está puesto ahí. Hay un uso disciplinario de esas prácticas médicas, chicos. Es sumamente importante entiendan que el contexto de trabajo siempre va a ser adverso, entonces uno tiene que encontrar la manera para que deje de ser adverso. En cambio, la psicofarmacología bien aplicada va a ser el fundamento de las prácticas en salud mental. Recuerdan que cuando yo trabajaba como AT les dije que tenía un paciente que tenía esquizofrenia, adolescente barra adulto, entre 18 y 20 años, y si no tenía medicación era imposible poder trabajar o generar una estrategia, un encuadre, un plan de trabajo. Entonces, con medicación o con psicofarmacología en determinados casos, ¿sí?, va a poder estar bien fundamentada la práctica en salud mental. Va a estabilizar el tratamiento, va a generar un orden en la estrategia y a su vez permite la interdisciplina, que acuérdense como me gusta decir a mí, la transdisciplina. Bien. Y acá tiene un video de una institución en Córdoba que trabaja todas las cuestiones de los derechos de los pacientes, por eso se llama Con los mismos derechos, que después voy a querer que lo vean. Bien. Como para redondear este primer Padlet, tenemos una valencia positiva de la T, que es la que quiero que tengan, que tiene que ver con el compromiso, la mirada constructiva, la resiliencia, y la negativa que tiene que ver con ver al acompañado desde el estigma, desde la deshumanización. Después tenemos dos escenas con las instituciones, la familia que sobreprotege, es rígida, que evita hablar del conflicto, y las instituciones que funcionan como tuppers, donde se contiene al paciente y lo único que importa y lo único que interesa es contenerlo con una atención ineficiente, que pase el tiempo, digamos. Y en tercer lugar, como dijimos, esto de que hay que lograr que el paciente sea un sujeto de derecho, ¿sí?, que entienda que es un sujeto de derecho, que haya adherencia al tratamiento y que el rol profesional sea construido, requerido y que la psicofarmacología sea bien aplicada. Todo eso remite a una buena práctica en salud mental. Bien, vamos con el segundo Padlet que habla de la institución total, que está ligado a lo que veníamos hablando antes respecto de el neuropsiquiátrico, el hospital, todas estas cuestiones. Vamos a hablar del modelo de calidad de vida, que es sumamente importante trabajar esto, y después vamos a articular modelo de calidad de vida con las funciones de la T. Eso lo vamos a hablar después. Bien. Cuando hablamos de institución total, parándome en esta parte del Padlet, decimos que es un lugar de residencia y de trabajo, pero si una institución es total, como diría la psicología institucional,
tiene que ver con borrar la subjetividad, borrar al individuo. Hay una rutina diaria, hay encierro, como diría Almarcha en el libro, es un número grande de individuos en igual situación, están aislados, hay una rutina, por eso son instituciones totales. La cárcel, el psiquiátrico, muchas veces los hogares, ¿sí? El personal de trabajo dentro de una institución total tiene que vigilar que los internos cumplan con lo exigido. Eso es muy común que pase, ¿sí? Respecto de las escenas que suceden en las instituciones. Por ende es muy importante que puedan correrse de eso y analizar la institución desde una valencia positiva y a la construcción de un rol profesional integrado y apuntando al modelo de calidad de vida que después se los voy a explicar. Bien. De este paradigma se partió para pensar al asistencialismo. Tenemos una institución total, hay un modelo asistencial que se tiene que correr de esto absolutista, ¿sí? O totalitario, y pensar en la desmanicomialización y en la desinstitucionalización. Es decir, poder trabajar con el paciente como sujeto de derecho por fuera del ámbito del hospital o del ámbito de la institución total. Lo que falta es una cuota de humanidad muchas veces para trabajar en estas instituciones totales. Bien. Otro concepto piola que plantea el autor bastante interesante es el MCB o el modelo de calidad de vida, que es solidario a esto que veníamos hablando de restituir al paciente su lugar como sujeto de derecho. Siempre tiene que ver con restituir los derechos humanos, tener una mirada humanizada y actualizada del acompañado y pensar que la calidad de vida son las condiciones de vida deseadas por una persona. Cada persona tiene su potencial, su capacidad, sus recursos económicos, pero siempre va a ser en relación a los recursos que tenga, al hogar, a la comunidad y al potencial. Pero tiene que ver con algo que yo deseo respecto de mi situación actual y respecto de mis capacidades. Eso apunta a la salud, apunta al bienestar todo el tiempo, el modelo de calidad de vida. Es un fenómeno subjetivo la calidad de vida. Si estamos hablando de que hay una lógica del caso por caso, la subjetividad de ustedes es diferente a la mía, los objetivos de cada paciente son diferentes, mis objetivos y los de ustedes son diferentes. Siempre es un fenómeno subjetivo la calidad de vida porque nos remite a la percepción que una persona tiene sobre sus aspectos de vida, sobre sus características, sus condiciones y demás cuestiones. Esto se tiene que apuntar desde la calidad de vida. Bien. Ahora vamos a hablar de las 8 dimensiones que componen la calidad de vida como tal. Tenemos, en primer lugar, bienestar emocional. Todo paciente busca el bienestar emocional para tener calidad de vida, busca relacionarse con un otro, hacer lazo social. Para eso están las relaciones interpersonales. El bienestar material, la cuestión económica, que pueda subsanar las necesidades. El desarrollo personal, también es sumamente importante trabajar el desarrollo personal para poder generar crecimiento, como diría la pirámide de Maslow. El bienestar físico, sentirse bien físicamente. La autodeterminación, poder tener autonomía, poder decidir, poder lograr los objetivos, sentirse en la inclusión social, poder relacionarse con un otro sin discriminación y hacer valer sus derechos. Estas 8 dimensiones de la calidad de vida se conectan con 3 factores globales, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Estos 3 factores globales atraviesan las 8 dimensiones. O sea que si hablamos del modelo de calidad de vida, hablamos de 8 características. Pero a su vez hablamos de 3 factores como generales. Para uno tener calidad de vida tiene que tener independencia, tiene que tener participación social y tiene que tener bienestar. Repito, tiene que tener independencia, tiene que tener participación social y tiene que tener bienestar. Entonces, para tener independencia yo tengo que tener desarrollo personal y autodeterminación. Para tener participación social tengo que tener relaciones interpersonales, inclusión social y derechos, bienestar físico, emocional y material. Esos son los 3 factores respecto de la calidad de vida. Ahora bien, ¿cuál es nuestro rol respecto de este modelo de la calidad de vida, diría el autor? Nosotros somos una autoridad terapéutica como acompañantes terapéuticos, justamente. Tenemos un lugar de supuesto saber para estar formados en el rol. Somos agentes de salud en un contexto enfermo. Siempre el acompañante terapéutico es un representante en la clínica de lo cotidiano. Se tiene que adaptar a las necesidades, a la realidad y al contexto del paciente, a través de un encuadre, un marco de trabajo que tiene que ser flexible y acorde a las fluctuaciones diarias. Eso es muy importante que lo entiendan. El acompañante terapéutico no tiene que vulnerar los derechos del paciente, al contrario, lo tiene que reivindicar, tiene que considerar los tiempos, los procesos, las fases de recuperación, junto a las situaciones emocionales. Puede ser que esté atravesando un duelo, que tenga un desborde o lo que sea, entonces hay que trabajar con eso también. Hay que revisar constantemente la tarea que se hace de la estrategia, desde el encuadre del plan de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo sumamente importante
que de paso lo corrijo, ¿sí? Que tiene que ver con la psicoeducación. Este es un proceso que es más de lo cognitivo-conductual, pero a mí me gusta tomarlo porque es sumamente importante que lo tengan como herramienta de trabajo en la práctica profesional en el futuro. La psicoeducación tiene que ver con una herramienta informativa que ya la vamos a ver, pero que básicamente sirve para informar a la familia respecto de cómo está el paciente y respecto a lo que le pasa. El generarles un acceso a la información les va a generar calma, ¿sí? Se va a poder generar un reencuadre y reanalizar el proceso de manera diferente. Pero uno como acompañante, para ser funcional en el modelo de calidad de vida, tiene que trabajar con esto. Ahora bien, Avifés, que es un autor, ¿sí? Plantea la relación entre calidad de vida y el acompañado. ¿Cómo yo veo que el acompañado va a tener calidad de vida? Cuando veo que la persona con discapacidad o con alguna situación puntual es reconocida la inserción social o tiene la reinserción social. Siempre el foco es mejorar la calidad de vida y la participación ciudadana. Es sumamente importante que la T sea un facilitador de esta cotidianeidad, trabajando desde la lógica del caso por caso, pero apuntando a la calidad de vida como foco, ¿sí? O como objetivo principal, con estas dimensiones y estos factores globales que les dije acá. Bien, la experiencia en red es importante para lograr la calidad de vida en el acompañado. Sin un otro no hay mejoras, no hay calidad de vida, no hay autonomía, no hay fomento posible. Bien, cuando hablamos de las funciones del acompañante terapéutico y el modelo de calidad de vida, hablamos de las funciones que decían Kuras y Resnicki, ¿se acuerdan? Hace un tiempo largo ya, increíble que hace ya 2 años, ¿sí? 2 años y medio que están terminando esta carrera, por ende es importante volver a las bases para poder repensarlas de otra manera. ¿Se acuerdan que fuimos bastante críticos de estas funciones? Pero es necesario retomarlas porque hay algunas que son válidas para poder trabajar en la práctica profesional. Hay una colaboración transversal de las funciones de la T respecto al modelo de calidad de vida. Las funciones de la T son solidarias de este modelo y hay funciones que tenemos que destacar respecto de esto y que apuntan a la mejora de la calidad de vida o al modelo de la calidad de vida. Primero, desarrollar la creatividad del paciente, ver lo que el paciente puede hacer, ver el potencial, trabajar esas capacidades. Esto de brindarse como modelo de identificación, ¿sí? Es importante que el paciente se identifique con nosotros, nosotros teniendo disociación instrumental, tomando distancia para poder trabajar todas estas cuestiones. Que el paciente haga lazo social, que pueda sociabilizar es otra cuestión importante y a su vez catalizar las relaciones familiares. No desde la mirada crítica que habíamos visto de Pulici y Rossi, sino de poder lograr mediante la psicoeducación informar a la familia para que se calme y pueda uno trabajar mejor con el paciente. La importancia, chicas y Pedro y chicas, es el modelo social inclusivo. Entender que la T es una figura profesional, ¿sí? El acompañado es un ciudadano ubicado en un medio social inmediato. Entonces hay que acompañarlo, tenemos que ser una figura profesional para lograr restituir sus derechos y que la persona efectivamente se considere como un ciudadano en relación a la comunidad y en relación a la familia. Bien. En última instancia, vamos a hablar de la promoción de la salud. Si hablamos de un modelo de calidad de vida que apunta a la independencia, a la participación social y al bienestar, tenemos que hablar de que el acompañante terapéutico como agente de salud tiene que mejorar la calidad de vida del acompañado. Tiene que haber un protagonismo del paciente en el tratamiento, una implicación para que haya adherencia, evaluándolo desde el caso por caso y apuntando a que el acompañante en esta función social que tiene que ser un puente hacia la comunidad, un punto de transición a que el paciente pueda relacionarse por sus propios medios con autonomía para lograr independencia, bienestar y participación social. ¿Por qué decimos que el acompañante terapéutico tiene que ser un puente? Tiene que apuntar a lo cotidiano del paciente, a construir una relación cotidiana, una rutina con el acompañante y después solos para mejorar esa calidad de vida. Nosotros somos un dispositivo adentro de otro dispositivo que tiene que dar claridad y certeza a la estrategia y a la tarea. Para mí es sumamente importante trabajar desde la cotidianidad respecto de la familia, educándola, incluyéndola en el tratamiento, haciéndola responsable y parte del tratamiento, a través de la psicoeducación, como lo vamos a ver después. Articular al paciente con la familia va a remitir a una mejora en la calidad de vida y al contacto con otras áreas de la cotidianidad. Lo cotidiano es importante porque es el foco al cual tiene que apuntar el acompañante a través de la adherencia que tiene que lograr el paciente en el tratamiento. Hay que fomentar la participación en la comunidad sin estigmas y sin deshumanizar al paciente. Entonces, para recapitular esto, hablamos de institución total, que es una de las escenas que nos puede pasar en una T, hablamos del modelo de calidad de vida que es funcional a lograr condiciones dignas de vida para cada paciente, de las 8 dimensiones y los 3 factores. Hablamos de
cuál es la relación entre la calidad de vida, las funciones de la T y la relación con el acompañado y la cuestión de la promoción de la salud y ver al paciente, ¿sí?, como alguien con el cual se puede trabajar, y es importante que la T sea un puente para lograr esa reinserción social. En última instancia, vamos a trabajar algo un poco más técnico que tiene que ver con nuestro rol. ¿Qué va a tener que ver con qué? Venimos hablando de el rol de la T, la calidad de vida. Ahora vamos a hablar de la función política. Vamos a hablar de Gestalt y de budismo, que son cosas que no vimos a lo largo de toda la carrera, y de las dimensiones que nos permiten trabajar en un acompañamiento terapéutico. Venimos hablando de las escenas, ¿sí?, que pueden pasar en un acompañamiento terapéutico desde lo negativo, ¿sí?, la valencia negativa que puede tener el profesional y la valencia positiva. Veníamos hablando de la institución total y de la cuestión de la calidad de vida y de apuntar a la reinserción social de los pacientes a través de la promoción de la salud. Hay que entender que muchas veces pasa que la gente que está desinformada mira al paciente desde un estigma, ve a la enfermedad mental como un estigma. Por ende, la mirada social es un problema. Las implicaciones negativas en las dimensiones del modelo de calidad de vida van a remitir ¿a qué? Al rechazo, a la discriminación, a las familias afectadas, a la vergüenza, al autorrechazo, al sufrimiento y a la incertidumbre que se tenga respecto del paciente hacia el futuro. No sabe qué es lo que va a hacer. Ese es un problema también. Vamos a hablar de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Cuando hablamos de la psicología de la Gestalt hablamos de los principios de fusión figura-fondo, forma, todo lo que tenga que ver con una mirada integral. Es importante tomar la mirada de estos psicólogos gestálticos brasileños, Rosana Müller y Gran Soto, que hablan de tres dimensiones respecto del rol de la T desde la psicología de la psicología de la Gestalt. Hablamos de una dimensión ética, de una dimensión política y de una dimensión antropológica. Si hablamos de una dimensión ética, decimos que la ética tiene una función clínica en un acompañamiento terapéutico. El acompañante tiene que captar lo extraño, tiene que generar un sostén, como pasa en la psicosis con el delirio. Lo ético tendría que ver con qué? Con una función clínica, generar un orden, un encuadre, algo que le falta al paciente. Voy a saltar a la tercera, ¿por qué? Porque les voy a hablar de la dimensión antropológica, que tiene que ver con que son cuidadores de la humanidad, ¿sí? El profesional de la salud mental siempre se plantea como un cuidador de la humanidad y un cuidador del otro. Sin embargo, vamos a trabajar con la función política nosotros. ¿Por qué? Porque remite al lazo social y a la capacidad de acción. Ahora, ¿qué es la función política en un acompañamiento terapéutico? Tercer columna, la función política, el trabajo de la T. ¿Qué pasa? El acompañante terapéutico tiene que remitir sí o sí a la educación del medio social. ¿Por qué? Cuando hablamos de función política hablamos de relacionarnos con otro, relacionarnos para que el paciente, o sea, el acompañado, pueda estar empoderado, pueda tener autonomía en relación a un contexto. Lo político tiene que ver inexorablemente con lo social. Remite a la política de las otras dos dimensiones, como yo me voy a relacionar con un otro para lograr un objetivo. ¿Por qué la función política es importante? Porque permite mejorar la calidad de vida, potenciar la autonomía del paciente, que está marcado muchas veces por la ineficacia del aislamiento o la ineficacia de algún tratamiento, ¿sí?, y la desconsideración del paciente como sujeto de derechos. El paciente es un ciudadano que tiene derechos, obligaciones, pero también tiene capacidades y potencialidades. Por eso la función política en una T es importante. La hacemos todo el tiempo. Tenemos que lograr que el paciente haga lazo social constantemente y paulatinamente. Ahora, si yo tengo que articular acompañamiento terapéutico, función política, que es esto que decíamos del lazo social, de generar una integración sujeto-contexto, por eso es de la Gestalt, y el modelo de calidad de vida, ¿qué hacemos? Los acompañantes terapéuticos tienen que hacer actividades para mejorar la calidad de vida del acompañado. Es sumamente importante, ¿sí? Todo lo que uno haga de la función política va a repercutir en la calidad de vida del acompañado. Bien. La eficacia en lo cotidiano va a tener que ver con qué, con lograr que el paciente aprenda el camino al colegio, renovar la documentación, generar un calendario de actividades, realizar actividades recreativas, a través siempre de una estrategia de un encuadre, que el paciente paulatinamente pueda hacer lazo social, pueda construir algo, pero siempre desde lo paulatino. Todas las actividades desde lo cotidiano son tareas políticas, chicos. Toda tarea política, toda función política remite a hacer lazo social con el otro, a mejorar el potencial y optimizar las capacidades del acompañado, generando un efecto en el medio social. Bien.
Y para terminar, vamos a hablar de estos 4 ejes. Ya relacionamos AT, función política y modelo de calidad de vida, pero ahora vamos a hacer foco en la relación del modelo de calidad de vida y la función política. Si yo logro que el paciente pueda generar sus potencialidades, es a través del otro, es a través del compromiso y la acción de la sociedad y cómo ese contexto comunitario influye en la mejora del paciente. Es sumamente importante que entiendan que la función política es el medio por el cual los acompañantes terapéuticos van a poder lograr los objetivos que se plantean respecto del acompañado. La herramienta principal es la psicoeducación. ¿Por qué? Porque a la larga genera mayor autonomía e igualdad de los acompañados en el medio social. La psicoeducación tiene que ver con brindar información al contexto. Esa es la base de la función política. Si yo le informo al contexto qué es lo que pasa, cuál es el problema, cuál es la dificultad, eso va a generar una mayor información, una menor ignorancia y una mayor capacidad de que ese contexto se amolde, siempre que el contexto supere los estigmas y los prejuicios respecto del paciente. Si hay dignidad y si hay respeto, al paciente se lo va a poder empoderar para ejercer derechos, para poder transitar un propio proyecto de vida, vivir en comunidad, utilizando los recursos del entorno. El terreno de todo esto, chicos, es lo cotidiano y el modelo de calidad de vida se centra en la persona y siempre apela a lo sociocomunitario. Vamos a lograr la calidad de vida en tanto y en cuanto haya una función política nuestra como acompañantes que nos permita generar conciencia a través de la psicoeducación de que el entorno es la principal herramienta que nos va a permitir a nosotros mejorar al paciente. Bien. Plantean un modelo de AT, estos autores, que es el AT gestáltico, que habla de la función política y de la co-creación. ¿Por qué? Hablamos de un AT gestáltico que tiene que considerar al entorno de la función política, tiene que cohesionar o co-crear el contexto y la estrategia. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acompañante, un acompañado y una comunidad. El AT gestáltico que plantean Cranzotto y Müller va a apuntar directamente al compromiso y a la responsabilidad, que no va hacia la institución, a la familia, porque ya eso está implícito, sino que va a la comunidad, otorgar un lugar al paciente para poder integrar la diferencia. Si yo logro que la T trabaje con el entorno, ¿sí? Voy a poder generar las condiciones de compromiso y responsabilidad del entorno y mi direccionamiento no va a apuntar a la comunidad, ¿sí? Sino que va a aportar a qué? A que el paciente pueda integrar la diferencia y a que la comunidad misma pueda integrar la diferencia. El AT gestáltico va a apuntar a buscar la acomodación mutua entre el paciente y la sociedad. Por ende decimos que hay un AT que quiere integrar de manera cohesionada como una totalidad la comunidad del individuo a través de la función política. La psicoeducación como herramienta va a permitir la flexibilidad y va a permitir la adaptación, logrando el entendimiento. Si yo logro hacer un puente entre el paciente y el contexto, informando al contexto, el paciente se va a sentir más cómodo. Siempre el acompañante terapéutico actúa políticamente a través de la psicoeducación, porque eso va a generar un respeto del medio y va a generar un interés por los derechos en el propio acompañado. El paciente tiene que ser consciente de sus derechos. Y el principal objetivo del AT gestáltico, como plantean los autores, tiene que ver con qué? Con una colaboración participativa y una mejora en la calidad de vida. Una colaboración del entorno y lograr el modelo de calidad de vida. Ahora vamos a hablar de la Gestalt, para terminar, como marco teórico de la función política, y del budismo como herramienta, que eso me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque la Gestalt se plantea como un marco teórico de la función política. ¿Por qué? Porque yo me tengo que relacionar como acompañante con un acompañado, con una familia y con un contexto social que no sabe lo que le pasa al paciente. Entonces, si yo soy un interlocutor, un medio para poder relacionarme con ese otro social, voy a poder transformar al acompañado, voy a poder transformar al contexto. Con esta función política ejerzo la psicoeducación y produzco un dinamismo en el otro social. Acompaño al paciente para que pueda ser acompañado también por el contexto social. Si yo abordo al acompañado desde la mirada gestáltica, desde sus capacidades, ¿sí? Desde sus capacidades y desde su potencial, para que tengan un lugar en la comunidad, voy a poder generar esta función política y esta mirada integradora que plantea una T desde la Gestalt. Las emociones del paciente más comunes para tener que trabajar esto y poder lograr correrlo desde su mirada estigmatizante o deshumanizadora o desde su autorrechazo son la no aceptación, la resistencia al cambio, el autoflagelamiento, la culpa. Todo el contexto social genera un estigma alrededor de la enfermedad mental.
Si yo lucho contra ese estigma a través de la función política e informando a la comunidad en la cual está inserta la persona, voy a poder favorecer la mejora de la calidad de vida y voy a poder generar la inclusión social del paciente. Y para terminar, algo muy importante, que está bueno que lo consideren, Loiden tiene una mirada muy vasta, ¿por qué? Porque vivió en España 10 años, después se fue a Brasil a formarse en psicoterapia de la Gestalt y después se fue a Córdoba. En todo ese recorrido bastante amplio tomó el budismo como herramienta. El budismo es muy importante porque en realidad se puede articular al acompañamiento terapéutico, pero desde el autocuidado, como venimos diciendo a lo largo de esta práctica. ¿Qué es lo que permite el budismo? Después voy a hacer una articulación al final con el rol de la T. Permite el autoconocimiento y la relajación. Tampoco pretendo que sean budistas, digo, pero que se tomen las cosas desde autoconocerse, relajarse, poder hacer un autorregistro de lo que nos pasa desde lo contratransferencial, para ponernos en el lugar del otro y saber qué nos molesta, qué no nos molesta, qué nos genera malestar, qué no nos genera malestar. Y lograr el crecimiento y el cambio social. Eso va a generar un cambio de adentro hacia afuera. Habla de el concepto de meditación que el budismo lo llama kadampa, ¿sí? Si yo logro calmarme haciendo cosas que me den placer, que me relajen frente a lo desfavorable, voy a tener paz interior para poder trabajar con el paciente. Por ende, la meditación o todas las actividades que generen meditación van a ser funcionales a este kadampa, plantea el autor. Y a su vez, este kadampa va a tener como finalidad estimar a los demás y tenerlos presentes desde la empatía, desde el amor afectivo, desde lo cotidiano, para buscar la felicidad y la libertad. Es necesario trabajar desde el Kadampa, desde la meditación, desde el trabajo nuestro como ATES, siendo un dispositivo dentro de otro dispositivo, ejercitando la empatía, ¿sí? Para poder lograr esa meditación y esa calma interior para poder trabajar con lo desfavorable. ¿Cuál es el objetivo principal? Es la protección, nos tenemos que resguardar. Si yo puedo meditar, puedo trabajar mis cosas, hacer un autorregistro, tener esta postura más bien budista, voy a trabajar con el Dharma, que es la protección que nosotros tenemos que tener como acompañantes para poder trabajar. Por eso tenemos que buscar cuestiones referidas al autocuidado que nos hagan bien, hacer cinta, nadar, salir a caminar, estudiar, leer, hacer cosas que nos den placer. Lo que hay que ofrecer en función de todo esto es la calma propia para aliviar el sufrimiento ajeno. Yo no voy a poder trabajar con un otro en tanto y en cuanto yo no esté calmado, ¿sí? Uno tiene que tener una mirada compasiva respecto del otro para entender el sufrimiento del otro y siempre trabajar con la calma propia. Y para cerrar, lo que articula el autor con la mirada budista plantea tres conceptos: el concepto de Buda, el concepto de Dharma, el concepto de Sangha. Los tuve que buscar porque no están claros en el libro, ¿sí? De hecho, el concepto de Sangha no está en el libro, y el concepto de Sangha remite a lo que es la comunidad, ¿sí? Uno genera como acompañante terapéutico una integración paciente o acompañado, familia y contexto a través de que uno tiene que trabajar desde su propio Dharma, protegerse uno mismo a través de la meditación y del autocuidado para lograr despertar en el paciente el Buda. Justamente es el despertar. Uno trabaja con su Dharma para trabajar con el Buda del paciente, para despertar sus potencialidades, para poder lograr que el Buda del paciente, o sea, la potencialidad del paciente, se va a despertar en tanto y en cuanto se relacione con el Sangha, que es la comunidad. Entonces va a haber una relación directa entre AT, función política, en relación a un otro social a través de la psicoeducación, y en relación al concepto de Sangha, que tiene que ver con la comunidad. Sin un otro no hay acompañado y no hay inclusión social posible. Nosotros somos puentes en este contexto, por eso es necesario entender que todo el tiempo los acompañantes terapéuticos hacemos función política. Bien, hasta acá la clase que corresponde al día de hoy. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que vean esta clase, ¿sí? Y que vean la clase que voy a subir la semana que viene, que va a valer por el 2 de mayo y por el 9 de mayo, ya que el 9 de mayo les voy a mandar el parcial de psicopatología. De eso voy a hablar en la materia que corresponde. Para este parcial, chicos, les voy a pedir que desde ya busquen 2 casos clínicos. No va a tener la estructura de obra social del año pasado, sino que va a tener que ver con algo más flexible en el cual van a tener que articular la teoría. Así que después les voy a mandar un audio explicándoles cómo vamos a hacer. Les mando un codazo grande, espero haber sido claro. Es sumamente interesante que tengan cuestiones teóricas respecto a la práctica profesional para poder nutrir el contenido. Les mando un codazo grande, buen fin de semana. Pórtense bien. Chau, chau.